Bien, entonces ya vamos a terminar, por favor, un poquito de paciencia. Eh, Sé que ya deben estar un poco cansados porque estamos corriendo incluso. A ver, ¿cuánto falta? Esto. Sí, 4 o 5 diapositivas más y terminamos, ¿ya? También tenemos ahí la comprensión, que es un proceso complejo, es un proceso interactivo y es un proceso dinámico. Y esta comprensión, a ver, ustedes que han llevado en el primer módulo, se ha enseñado mm, un poco de neuropsicología. ¿En qué lóbulo se va a dar esto de la comprensión? ¿Recuerdan? O tal vez los licenciados que han impartido el primer módulo no les ha aclarado esto. ¿Alguien recuerda? Marisol, ¿recuerdas? ¿O Juana? ¿O Beatriz? A ver, ¿no recuerdan? Marisol, ¿recuerdas? Se había hablado en el primer módulo acerca de los lóbulos cerebrales y cada lóbulo tenía una función, ¿no? Una función general. Claro, y después se habló de que estas funciones también eran dinámicas, eran integrativas, porque no solamente uno participaba. Por ejemplo, para la comprensión, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con su docente. La comprensión, por ejemplo, lo estudió sobre todo la comprensión del lenguaje, lo estudió Carl, Carl Wernicke, o Carl Wernicke, dicen algunos, ¿no? Yo como muy boliviano que soy, digo, Carl Wernicke. Él estudió, por ejemplo, eh, el lenguaje comprensivo, al contrario de Broca. Entonces, el área de Broca y el área de Wernicke es el área del lenguaje. Uno de la comprensión, que es de Wernicke, y la otra es eh, de la formación de palabras, de cómo se desarrolla el lenguaje. Por ejemplo, Broca, el área de Broca que está entre el lóbulo frontal, hay que levantar un poquito y bajar el lóbulo temporal. En la parte central de eso está un área que se llama de Broca y el área de Wernicke está más arribita de Broca. Entonces, eh, Broca tenía un paciente que era prácticamente mudo. Él no podía hablar, solamente su palabra que repetía era tan, tan, tan. Esa era su única palabra. Pero cuando alguien le daba una orden para hacer algo, comprendía perfectamente, pero no podía hablar. Al contrario de Wernicke, tenía su paciente que hablaba hasta por los codos, hasta incoherencias, pero cuando alguien le daba una orden, este no entendía nada. Entonces, por eso que esas dos áreas en el cerebro se llama el área de Broca y de Wernicke, que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, la comprensión se da en esa parte del área de Broca principalmente, la comprensión. Y el lenguaje se da en el área de Broca. Entonces, el lenguaje es, decíamos entonces, la comprensión es un proceso complejo, es un proceso interactivo también y es un proceso dinámico.
El lenguaje es una función cognitiva, nos permite comunicarnos con el mundo exterior y por lo tanto relacionarnos con otras personas. Tiene dos funciones principales, la de interpretar el lenguaje y la de, la de producción del lenguaje, donde nosotros somos los que transmitimos una determinada información al mundo exterior. Pero, ¿qué pasa con el lenguaje? A ver, siendo una función cognitiva, nos dice eh, Lev Vygotsky que el lenguaje es prácticamente el pensamiento materializado. El lenguaje, sobre todo la palabra, es el pensamiento materializado, hecho materia. Por lo tanto, si yo le digo a alguien un, un adjetivo o una palabra, es porque primero en mi pensamiento se ha formado esa idea, esa palabra. Entonces, al lanzarlo como fonación, como palabra, ya sea en cualquier idioma o como seña, ya ese pensamiento se está materializando. Entonces, el lenguaje tiene dos funciones. Nos dice interpretar el lenguaje. Por ejemplo, si a alguien no le escucho, tengo problemas de audición y me hace seña y me dice y me saluda. De hecho, buenas tardes. Entonces, si yo entiendo ese lenguaje, voy a interpretar. O si alguien me ha escrito por el chat, voy a decodificar la escritura y voy a saber que me está diciendo algo. Entonces, esa es la función, ¿no? Entonces, interpretar el lenguaje. Y luego la producción del lenguaje mismo que nosotros hacemos. Tenemos las habilidades cognitivas superiores, ¿cuáles son entonces? La metacognición, la motivación, la emoción, ¿qué más tenemos? Y el aprendizaje. Las habilidades cognitivas superiores, como la metacognición, es un nivel de pensamiento superior que permite que se dirija la atención sobre otros procesos cognitivos con la finalidad de corregir errores, optimizar mecanismos cognitivos y mejorar la implementación de estrategias para ejecutar tareas. Entonces, la metacognición es un, uh, un proceso del pensamiento a nivel superior. Entonces yo, con mi metacognición, empiezo a reflexionar, ¿para qué quiero aprender? ¿Para qué quiero saber esto? ¿Por qué quiero saber esto? ¿Cómo voy a saber esto? Entonces eso tiene que ver con la metacognición. ¿Y qué es la motivación? La motivación es un proceso que nos guía y dirige hacia objetivos o metas que tienen el sujeto. Y esto pueden ser eh, fisiológicas y sociales, pero los dos están ligados íntimamente, tanto fisiológico como sociales. O sea, es una interacción, o sea, no se contraponen, ¿ah? Sino que son dinámicos, que son dialécticos. ¿Y qué es la emoción? La emoción son respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo que se deben a lo que sucede en nuestro entorno y están influidas por nuestras experiencias pasadas. Entonces, esto tiene que ver cognitivo, fisiológico y conductual. Entonces, la emoción es un elemento muy importante para el aprendizaje. ¿Qué pasa si emocionalmente nuestros estudiantes no tienen una respuesta fisiológica de tristeza, de llanto, de preocupación, de sudoración, de repente de ansiedad? ¿Cómo estará su capacidad entonces para el aprendizaje? No estarán adecuadas. Entonces tiene que ver la emoción. Por eso que en el primer módulo se sugería de que
Para motivar esto era siempre necesario una pizca de estrés. Entonces el estrés como que te activa la emoción y si por ahí hay algún estímulo externo que va a llamar la atención de tu estudiante, entonces maneja esas, esos elementos didácticos para que puedas llamarle su atención, para que puedas motivarle su emoción positiva principalmente. Entonces, eh, esto es una de las habilidades cognitivas superiores, la emoción y el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso que permite que el ser humano se adapte a su entorno, desarrolle ideas, genere actitudes y conductas y pueda realizar actividades para responder al medio. Esta relación con el sujeto cognitivo, las habilidades de expresión y sistema emocional del individuo. Por lo tanto, es un proceso individual. Pero al ser un proceso individual, parte también de lo holístico, de lo colectivo. Entonces, no es netamente individual, sino que deriva de algo social, comunitario. Entonces, eso es el aprendizaje. Y tenemos aquí, para lograr un proceso de aprendizaje, nos da algunos tips. Gonzás nos dice generar la atención de los estudiantes, informar a los estudiantes de los objetivos del aprendizaje para motivar y dar sentido a la nueva información, estimular el recuerdo de la enseñanza previa que servirá para escalofón para adquirir la nueva información y poder integrarla y contrastarla o contrastarlas. Presentar un material estimulante, desarrollo de habilidades cognitivas en el estudiante. Orientar a los estudiantes durante el proceso de adquisición de la nueva información, realizar prácticas acerca de lo emprendido, o sea que aparte de darle la teoría, también hay que hacer prácticas. Entonces la práctica va a reforzar el aprendizaje, dar retroalimentación, evaluar el desempeño, reforzar la retención y transferencia. ¿Y qué es el razonamiento? Otro de las habilidades cognitivas superiores. El razonamiento es un proceso que permite que relacionemos y vinculemos información diferentes para generar pensamientos, teorías, creencias, abstracciones, estrategias, argumentos, conclusiones, como resultado de la estructuración de esta información. Funciones ejecutivas, que nos permite planificar, organizar y regular la conducta para actuar en las situaciones de la vida cotidiana. Estas las estudiamos ya en profundidad en el módulo 1 y en el módulo 2. Entonces, ¿qué son las funciones ejecutivas, no? Y por último, tenemos el rol del docente, que también es uno de los pilares muy importantes para reforzar las eh, el desarrollo de las habilidades cognitivas. Tenemos ahí, por ejemplo, el docente es un ente mediador entre la información que el estudiante recibe y el desarrollo de las habilidades cognitivas, siempre y cuando tenga el compromiso en el proceso educativo que esté llevando a cabo, conozca plenamente las didácticas y estrategias y técnicas de enseñanza que le permitan cambiar su forma de enseñar según el contexto y el grupo humano con el que se encuentra, que tome decisiones acertadas en cuanto a la selección del contenido que impartirá, tomando en cuenta el nivel del desarrollo cognitivo de sus estudiantes. Muestre con ejemplo la práctica del pensamiento crítico y reflexivo, al mismo tiempo que inste a los estudiantes a desarrollar el propio a través de preguntas, de resolución de problemas, de comparaciones, de informaciones, de jerarquización conceptos y de análisis discursivos. Entonces, esos son eh, los tips para que los docentes lleven a cabo las clases, el desarrollo de sus clases de una manera exitosa. Bueno, hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Exactamente, mira qué hora es.
¿Qué hora es exactamente? 11:42. Nos queda 8 minutitos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda o tal vez un comentario? Adelante, les escucho. ¿No hay preguntas? Bien, jóvenes, hasta aquí creo ha sido la clase de hoy y espero que la próxima tengamos más asistencia, ya que solamente estamos tres. Es comprensible por el tiempo que es bien ajustado y espero que no se desmotive para seguir en su proceso del desarrollo del diplomado. También tenemos, habrán visto ustedes en la, perdón, en la plataforma, ¿no? ¿Han visto en la plataforma? Por ejemplo, en la plataforma tenemos eh, algunas actividades más durante el proceso del desarrollo de el tercer módulo. Por ejemplo, tenemos dijimos, no, no es orientaciones de las actividades de esta semana, sino tenemos, por ejemplo, actividades, aparte de la semana 1, 2 y 3, tenemos también otras actividades como el ensayo crítico reflexivo de la semana 4. En la semana 3 tenemos elaboración de cuadros de contenido, también tenemos infografías. En la semana 2 tenemos, por ejemplo, ah, primer trabajo, esquema creativo, tenemos mapa iconográfico. Y en la primera semana tenemos, como dijimos, el foro y el ensayo crítico reflexivo. Y tenemos para la cuarta, perdón, la quinta semana, o trabajo de académico final, o trabaja, creo que se llama trabajo del producto de transformación. Entonces ustedes van a hacer ese trabajo también, ¿ya? Entonces, como trabajo final. Pero todo está, por si acaso, en la plataforma, ¿ya? No, vaya a decir, pero no nos has dado, no nos has entregado. Todo está en la plataforma. Entren a la plataforma, revisen sus tareas y tomen sus previsiones. Si alguien se atrasó en subir su trabajo a la plataforma, pues hasta la tercera semana puede subsanarse, dije, no, no es que se va a subsanar, pero ¿qué hay que hacer? Nos han dado instrucciones que tiene que primero comunicárselo al coordinador del grupo. Hay un coordinador. Entonces, ese coordinador tiene que hacer la solicitud al docente. Entonces, el docente puede activar de repente su entrega extemporánea con algún justificativo. Pero en la cuarta semana, jóvenes, ya no hay más, ¿qué les digo? Más oportunidad para su posterior entrega. Eso nos han instruido, ¿ya? No sé si hasta acá alguien tiene alguna pregunta para ya terminar con la presente sesión sincrónica. Entonces, el día sábado de la próxima semana nos encontraremos por este mismo medio.
¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Licenciado, yo tengo una consulta respecto a la implementación de la propuesta y recojo de información. Simplemente hay que enviar el registro anecdótico, el diario de campo, la guía, o sea, los instrumentos de observación de la aplicación de nuestra propuesta que hicimos, ¿no? En el anterior módulo. Claro. Ahora en este módulo, todo eso que ustedes han hecho ya lo van a elaborar en su trabajo, para que así ya en el cuarto módulo ustedes tengan listo todo su producto de transformación final, ¿ya? Licenciado, ¿hay algún formato para enviar este trabajo o simplemente tenemos que enviar lo que estamos recolectando hasta el momento, fotografías y nuestros registros de anecdóticos y diario de campo? A ver, ténganlo todo eso listo. Es probable que nos vayan a mandar un formato. Es probable. Vamos a coordinar con los responsables para que nos envíen esto. Y si no hay, ya pues cada uno adecuará a algún formato, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta más para ya terminar con nuestra clase de hoy. ¿Nadie más? Adelante, Lisette, te escucho. Bien, Licenciado, adelante. entendido, Lice. Gracias, muchas. Allá, Lisette, estás con dos ordenadores. Muy bien. Bien, todo entonces, ok, todo bien. Bien, chicos, chicas, no, chicas nomás están, puras chicas. Entonces nos estamos viendo la próxima semana, el día sábado. ¿A qué hora es Marisol? La próxima semana, A las 6, dijo Licen. 6 de la tarde. De 6 a 8 lo vamos a desarrollar, ¿ya? ¿Está bien esa hora? Pienso que sí. Para mí está bien. No sé si alguien dice, no, Licen, por favor, quiero a las 10 de la noche. No, tampoco 10 de la noche ya no. A ver, estamos de acuerdo, ¿no? El sábado a las 6 de la tarde. Por favor, entonces les espero. Muy bien, Beatriz. Que les vaya bien. Un abrazo para todos. Cuídese. Hasta el próximo sábado. Igualmente, licenciado, muchas gracias.